Qué lindo verlos a cada uno de ustedes. ¿Cómo están? Los miro bien repuestitos, especialmente a los hombres. Me costó abrazarlos a algunos. ¿Qué tal la rosca de Reyes de Costco? Bien. A uno de nuestros diáconos lo filmaron ahí, llevándose como 100 de ellas. Es una alegría verlos bien repuestos, bien alegres, listos para todo este año. Estamos seguros, y esto que yo creo que es importante, tenemos una tendencia a pensar en lo malo. Decimos, este año no tuvimos nada mayor, pero puede ser que este año nos suceda algo que no nos gusta. Ese tipo de mentalidad muchas veces no nos ayuda a afrontar un nuevo año. Nuestra oración por la iglesia, dentro de poco vamos a orar, es de que el año 2024 sea el mejor año que hayamos vivido hasta el día de hoy. Y eso es cierto, no importa las circunstancias que nosotros vivamos. Y esa va a ser nuestra oración. A propósito del nuevo año, hoy a las 2:30 de la mañana recibí un mensaje, nació André, el hijo de Henry y de Annie, para que sepan ustedes. Así que después de una larga espera, nació el pequeñín allí y es una tremenda alegría verlos acá, verlos bien animados. Y quisiera pedirles por favor que nos acompañen en una oración en este momento. Voy a pedirle a todos en este momento, ahí donde están, quédense ahí tranquilos, si podemos bajar nuestro rostro y vamos a conectarnos con el Señor en este momento y vamos a conversar con Él. Señor, tú eres el omnipotente, el todopoderoso, aquel que vive y reina para siempre. Te agradecemos muchísimo, Señor, que hoy nos tengas aquí en este lugar. Gracias por tu bondad, gracias por ser tan bueno. Y Señor, te queremos pedir por este año. Es muy probable que el día de hoy algunos llegamos a este lugar con el corazón destrozado, con muchos retos, con muchos sueños, y sueños que los hemos tenido en el 2023, los hemos tenido en el 2022, en el 2021, y comenzamos muy animados en el mes de enero, pero algo sucede a medida que pasan los días y las semanas, y el sueño se diluye y queda solamente en eso, en un deseo, en un sueño que nunca se hizo una realidad. Señor, ayúdanos a contrarrestar esa tendencia que nos hace desconcentrarnos, a esa tendencia que nos lleva a desperdiciar los días, las semanas, los años. Ayúdanos, Señor, realmente de una forma milagrosa. Lo tienes que hacer tú porque no lo podemos hacer nosotros. Que trabajes en nuestro interior y te rogamos por el mejor año de nuestra vida hasta hoy. Que el 2024 sea el mejor año para cada uno de todos los que estamos acá, Señor. Te rogamos por nuestras familias, donde quiera que ellos estén, que aquellos que todavía no han aceptado a Cristo como Salvador lo puedan aceptar, y aquellos que ya lo aceptaron y todavía no han dado pasos para crecer y parecerse a ti, este año también lo puedan hacer. Ayúdanos a que este sea un año revolucionario, que cuando dentro de un año, si Dios lo permite, estemos acá, podamos decir, Señor, gracias porque contestaste las oraciones que el 7 de enero te hicimos allí en Gran Comisión. Gracias por este tiempo, Dios, y guíanos con respecto a lo que tenemos que conversar. Gracias, Padre. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén y amén. Queremos comenzar una serie el día de hoy. Queremos hablar un poquito del futuro, pero no lo queríamos hacer sin antes mencionar algunas cosas que son esenciales, que son importantes. Una de ellas, y quisiéramos entrar con esto, y quisiéramos decírtelo así, de lleno, directo. Dios quiere hacer cosas grandes y nuevas en tu vida. Escucha bien esto. Dios quiere hacer cosas grandes y nuevas en tu vida.
Y la primera pregunta que yo tengo es, ¿crees tú que Dios puede hacerlas y que quiere hacerlas? Usualmente en una forma social muchos dicen, sí, me gustaría, pero ahí en el fondo hay un signo de interrogación. Algunos no lo creemos. Dios quiere hacer mucho por ti. Dios quiere llevarte a niveles insospechados. Por ejemplo, hoy en la mañana, conversando con Henry, estábamos escribiéndonos ahí, yo le decía, bienvenido Andrea a este mundo, le pedimos a Dios que te use poderosamente y que llegue a usarte para hacer luz a todas partes en un mundo que lo necesita. Y cuando yo estaba pensando en eso, dije, la verdad, eso se extiende a todos nosotros, porque Dios quiere usarte, Dios quiere hacer por ti mucho más de lo que puedes pedir o inclusive imaginar, y voy a ir todavía más allá, inclusive ponerlo en oración. Hay algunos que oran para que Dios haga esto, cuando Dios quiere hacer esto. Y así somos personas que de alguna manera con el paso del tiempo nos hemos ido, voy a usar esta palabra en forma negativa, nos hemos ido conformando a no se puede, es imposible. Dios es bueno, yo sé que Dios es bueno, pero Dios no puede hacer tanto porque yo soy mala onda y soy un hijo o una hija que tiene muchos problemas, así que Dios no me puede dar mucho. Gracias por su gracia, dicen algunos, ¿verdad? Que me mantuvo por lo menos en el 2023. Ese tipo de mentalidad hay que quitarlo, porque si nos estamos concentrando en los fracasos pasados, inclusive en las glorias pasadas, simplemente no vamos a ver las cosas grandes y nuevas que Dios quiere hacer en nuestra vida. Y yo sé que alguna persona puede decir, pero eso es demasiado bueno para ser cierto. Y de hecho, así se llama el tema del día de hoy, es demasiado bueno para ser cierto. Sí, las noticias de Dios son demasiado buenas para ser ciertas. En primer lugar, el hecho de que Jesús vino a morir por nosotros en esa cruz es una noticia demasiado buena. Y a algunos de nosotros nos cuesta creer lo que Él vino a morir. Y lo que nosotros tenemos que hacer es creer que Él en esa cruz perdonó todos nuestros pecados, así como en el Viejo Testamento venían aquellas personas, el pueblo que estaba muriendo por gran cantidad, y entonces se hizo una serpiente de bronce, y lo único que tenía que hacer la gente era ver la serpiente y la muerte se detenía. Y alguien puede decir, pero eso es algo tan sencillo, ver la serpiente y decir, ya estuvo. Es una decisión de fe. Yo veo la serpiente y digo, me curo. Alguno puede meterse a la onda de idolatrías y cosas por el estilo. Ese no era el punto. Jesucristo bien lo dijo en Juan capítulo 3, cuando estuvo hablando con Nicodemo, le dice, así como la gente que miraba la serpiente de bronce, todo aquel que cree tiene vida eterna. Suena fácil, suena demasiado bueno para ser cierto, ¿no es así? Ahora bien, fíjate, Dios no solo se queda en ese punto, no solamente te regala la vida eterna. ¿Tú crees que Dios te regaló la vida eterna para que vivieras una vida totalmente deleznable, horrible? No, Dios no quiere eso para ti. Pero muchos de nosotros tenemos una tendencia a lo terrible, a lo terribilitis, ¿se acuerdan ustedes? Todos tendemos a hacerlo así, y muchos también tenemos una tendencia a creer que necesitamos mucho más de lo que realmente necesitamos. Se llama necesititis. Algunos tenemos problemas en esas dos cosas. Creemos que necesitamos mucho más cosas que no necesitamos, y por otra parte tendemos a hacer las cosas mucho más terribles de lo que realmente son. Pero te voy a decir, Dios quiere hacer en tu vida cosas grandes y nuevas. Y el día de hoy vamos a ver un pasaje de la palabra, porque si no vamos a estudiar la palabra hasta cierto punto
de nada sirve una reunión de iglesia, porque es la palabra la que nos guía. Quiero, antes de decirles esto, me acuerdo de un querido hermano en Cristo. Él nos sorprendió en una reunión que tuvimos de zona de supervisores. Habían muchos hermanos en esa reunión, y para nosotros fue una gran sorpresa que él fuera tan vulnerable con nosotros. Y en esencia, él nos estaba comentando allí que en primer lugar estaba dándole gracias a Dios por la iglesia, y decía: es increíble el amor y la gracia que yo he encontrado en esta iglesia, y su corazón estaba agradecido. Pero dijo: quiero comentarles un poquito de mí y de dónde vengo. Y comenzó a comentarnos que su mamá ejercía la prostitución. Él creció en un ambiente dentro de bares, burdeles. Él era un niño que corría ahí en medio de todo eso, ¿verdad? O sea, sus tíos eran aquellos que cuidaban a las mujeres, sus tías eran otras mujeres que ejercían la prostitución, y él se crió en ese ambiente. Y dice de que en todo ese proceso él vivió muchas cosas, pero quizás lo peor, nos comentaba él, que había vivido, lo peor era un sentido de: soy un desecho, yo soy una basura, no puedo vivir en esta vida, Dios no tiene nada para mí, porque de allá vengo, y como vengo de allá, Dios no me puede usar a mí para nada. Y cuando él estaba compartiendo un poquito de eso, ya le voy a seguir contando un poquito más lo que él dijo. Yo me puse a pensar que muchos de nosotros, aunque tal vez no tengamos ese antecedente, casi nos sentimos de la misma forma. Señor, es que tú sabes de dónde vengo yo, y los fracasos que he tenido, o el dolor que he experimentado recientemente y que ha partido mi corazón y mi alma. Señor, yo no soy digno, no soy digna de que tú puedas hacer cosas conmigo que sean grandes. Entonces dice, nos estaba comentando él, que cuando alguien le dio el evangelio y le dijo: si crees en Jesucristo, puedes estar seguro de ir al cielo. Para él fue demasiado bueno para ser cierto, pero tomó la decisión. Dice que se sentía tan gozoso, porque por primera vez en su vida él podía decir: alguien me ha dado algo sin que yo le dé nada a él. Y eso hizo la gran diferencia. Sin embargo, con el paso de las semanas, de los años, dice que él comenzó a caminar en las cosas de Dios, pero había algo allí en el pasado, y nosotros sabemos que ese algo es nuestra vieja naturaleza, que a pesar de ya estar clavada en la cruz, muchas veces nos dice: tú no sirves, recuerda, vienes de allá, de aquel centro de prostitución, de ahí vienes. Tú no sabes quién es tu papá, puede ser cualquiera de la gente que estaba allí. Y entonces dice que él constantemente escuchaba ese llamado, porque es una especie de llamado, por no decir que es algo que nosotros mismos nos decimos en nuestra mente. Es una autonarrativa que viene del infierno, una narrativa llena de maldición. Y entonces él se lo repetía una y otra vez, hasta que tomó la decisión de decir: Señor, soy una nueva creación, todo mi pasado ya quedó clavado ahí en la cruz, hoy todo es hecho nuevo. Actualmente es un líder muy importante ahí donde se encuentra, un hermano con una buenísima esposa, con una familia, se casó en una familia tan bonita, pero tan agradable, donde el resto de los tiene cuñadas, tiene cuñados, tiene una familia que lo ha recibido. Y sí, Dios vino y comenzó a transformar a su mamá, a la familia materna, nunca conoció a la familia paterna, y es una historia diferente. Entonces, mi pregunta es: si Dios ha hecho eso por él, ¿qué podría hacer por cada uno de nosotros acá? Eso es lo que Dios quiere hacer. El gran problema es que no lo creemos, y viene esa autonarrativa que nos dice:
que tú no te lo mereces. Olvídate, se lo merece fulano de tal. Él sí, porque es una buena persona, pero tú no conoces a esa persona, tiene sus propias luchas. Y hoy nos vamos a ver en este pasaje de la Biblia cómo contrarrestar eso. Vamos a ver cómo es que esto sucede y nos impide ver las cosas que Dios quiere hacer, pero a la vez nos vamos a dar cuenta qué es lo que tenemos que hacer. Vámonos a la historia. El pueblo de Israel salió de Egipto. ¿Se acuerdan ustedes? No nos acuerdan, fue hace mucho tiempo, pero lo hemos leído. Hace muchos años salió el pueblo de Israel de Egipto. Dios usó a un hombre, Moisés, cuyo pasado era catastrófico. Y él no quería ser usado por Dios. Y le dijo: Dios, yo no soy capaz. Yo no puedo hablar. Hasta que llegó un momento que Dios, que es muy paciente, perdió la paciencia. Y le dijo: ve y hazlo. Le dice. Y ni modo, pues ya Dios se lo había dicho, fue. Y conocemos la historia. Guió a un pueblo que presumiblemente con niños, mujeres y hombres sobrepasaban las 2 millones de personas. Eso es bien fácil de decir, ¿verdad? Se imagina ese grupo de personas saliendo por el desierto, pasando el Mar Rojo en una forma milagrosa, entrando al Sinaí. ¿Y cuántos años crees tú que tardaron en llegar a la tierra prometida? A ver, ¿cómo cuántos años calculas tú? 40. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? A ver, acá. ¿Cuánto tiempo? 40, ¿verdad? No fue 40. ¿Sabes cuántos años llegaron a la tierra prometida? En menos de 2 años. Caminando, menos de 2 años llegaron a la tierra prometida. Pero no entraron. Pero sí llegaron. ¿No lo sabías? Ok. Sucedió de que estaban al borde de la tierra prometida y entonces Dios de alguna manera permitió que Moisés tomara una decisión. Vamos a enviar a 2 espías. Y entonces enviaron prácticamente uno de cada tribu. 2 de ellos, te voy a dar el nombre, uno de ellos se llamaba Caleb y el otro se llamaba Josué, que no era su nombre, después se lo cambiaron, era Josué y Caleb. Y entonces ellos, todas estas personas llegaron hasta acá y les dijo Moisés, y aquí es donde comienza la historia. Números, vamos a leer Números, capítulo 13, del 17 al 20, ahí se llama el libro, Números. Dice: Moisés envió a los hombres a explorar la tierra y les dio las siguientes instrucciones: vayan al norte a través del Negev hasta la zona montañosa. Recientemente hicimos con Loida ese recorrido y básicamente a medida que te vas metiendo a las zonas montañosas llegas a Samaria, llegas a la parte de Galilea. Oigan, es algo hermosísimo. A bosques. Cerca de ahí está el Monte Hermón, es algo precioso. Fíjense, dice, cómo es la tierra y averigüen si sus habitantes son fuertes o débiles, pocos o muchos. Observen cómo es la tierra en que habitan, ¿es buena o mala? Pero Moisés les estaba pidiendo eso porque ellos sabían que tenían que entrar y querían tener una estrategia para tomar esa tierra. Dice: observen cómo es la tierra en que habitan, ¿es buena o mala? ¿Viven en ciudades amuralladas o sin protección? ¿A campo abierto? ¿El terreno es fértil o es estéril? ¿Abundan los árboles? Hagan todo lo posible por traer muestras de las cosechas que encuentren, porque era la temporada de la cosecha de las primeras uvas maduras. Entonces, hasta allí habían tardado menos de 2 años. Según aquellas personas que han hecho el recorrido y que ven los diferentes pasos, calculan que ellos llegaron a finales de verano, principios de otoño del año siguiente al cual salieron. O sea que eso nos da como año 3/4 de año, más o menos.
Entonces, un poquito más de año y medio. Ellos llegaron ahí, menos de 2 años. Ellos estaban ahí, 2 millones de personas o más, listos para poder entrar. Entonces, cuando los espías llegaron al valle de Escol, cortaron una rama con un solo racimo de uvas, tan grande que tuvieron que transportarlo en un palo entre 2. También llevaron muestras de granadas y de higos. O sea que cortaron una de las ramas con un solo racimo. De los 12 que eran, ya 2 estaban ocupados, los otros 10 llevaron el resto. Y después de explorar la tierra durante 40 días, estuvieron 40 días en ese lugar, los hombres regresaron a Moisés, a Aarón. ¿Y por qué 40 días? Que tenían que caminar todo ese tiempo, ¿verdad? Es obvio, tenían que hacerlo de espías. Los hombres regresaron a Moisés, a Aarón y a toda la comunidad de Israel que estaba en Cades, ahí en la frontera, en el desierto de Parán. Informaron a toda la comunidad lo que vieron, fíjense, y les mostraron los frutos que tomaron de la tierra. Toda la gente vio algo que ustedes y yo no hemos visto hasta el día de hoy. Yo he visto, por ejemplo, en nuestra casa nosotros teníamos uvas sembradas cuando yo estaba chico. Yo nunca vi algo así. Nunca vi eso, jamás. También teníamos sembrados aceitunas. Yo nunca vi nada de eso. Y aquí dice, este fue el informe que le dieron a Moisés. Entramos en la tierra a la cual nos enviaste a explorar, y en verdad es un país, lean ahí, es un país ¿qué? Sobreabundante. Una tierra donde fluyen la leche y la miel. Aquí está la clase de frutos que allí se producen. Y entonces, imagínense ustedes qué fue lo que ellos mencionaron. Aquí está todo. Me imagino que hay gente, wow. Entonces, probablemente tú te encuentres en este momento a año y medio de haber salido de Egipto. Saliste y estás en la mera frontera, ¿verdad? Y Dios te está diciendo, oye, lo que tengo para ti es, ¿cuál es la palabra ahí? Sobreabundante. Esto es lo que tengo para ti. Y no solamente eso, sino que te agrego, oye, aquí fluye la leche, la miel, la abundancia, el agua. Todo es tan bueno, especialmente en una economía agrícola como en aquel tiempo. Esas eran tremendas noticias. Es algo increíble lo que está ahí detrás. Entonces, Dios te está diciendo eso a ti. Y Dios se los estaba diciendo a ellos con la muestra de lo que era todo lo que habían traído. Y Dios quiere y quería a ellos bendecirlos a manos llenas, y Dios quiere bendecirte a ti con las manos llenas, y estás ahí en la frontera. Porque Dios, y esto es importante para que lo tengas ahí, Dios insiste en bendecirte a manos llenas mucho antes de lo que tú esperas. Tal vez tú dices, pero ¿qué? Yo acabo de salir de mi Egipto y apenas llevo año y medio. Yo creo que me tiene que hacer falta unos 20 años más para que Dios me bendiga. No. Dios quiere bendecirte ya estás ahí, estás en la frontera. Todos aquí, sin excepción, estamos en la frontera, todos. Ahí estamos, sin excepción. Tal vez tú confiaste en Cristo hace poco, o confiaste en Cristo hace 10 años, pero todos estamos allí en la frontera, listos para entrar a la tierra prometida. Y Dios insiste en bendecirte. Dios quiere bendecirte a manos llenas y hoy. Pero observa lo que es la mentalidad de derrota. Números 13:28. Sin embargo, dijeron 10 de los 12, el pueblo que la habita es poderoso y sus ciudades son grandes y fortificadas. Hasta vimos gigantes allí, los descendientes de Anac.
los amalecistas que viven en Negev, y los hititas, los jebuseos, que son los de Jerusalén, y los amorreos viven en la zona montañosa, los cananeos viven a lo largo de la costa del mar Mediterráneo y a lo largo del valle de Jordán. Entonces ellos comenzaron a decir las cosas malas. Se olvidaron de que Dios dice, esto es sobreabundante. Se olvidaron de la tierra prometida. ¿Y qué fue lo que comenzaron a escuchar? Hay gigantes, hay soldados, gente más grande que nosotros. Y fíjate que algo que, y esto va a ser bueno no solamente para este estudio bíblico, sino para el resto de tu vida. Nunca vas a llegar más allá de tus dudas. Nunca, nunca. Si Dios quiere bendecirte, pero tú nunca vas a llegar más allá de tus dudas. Si estás dudando, no vas a llegar. No porque Dios no quiera, sino porque por alguna razón que yo desconozco, Dios honra la fe que tú tienes, la confianza. La fe es la confianza que tú tienes en Él. Si tú no crees que Dios te lo va a dar, puedes estar en la frontera a punto de entrar en la tierra prometida, pero no la vas a ver. Y en número, y seguimos, si seguimos leyendo, en Santiago 1:6, antes vamos a seguir leyendo después números, pero en Santiago 1:6 nos lo explica muy claramente. Cuando se la pidan, la sabiduría, asegúrense de que su fe sea solamente en Dios, porque Dios les decía, ustedes pidan todo lo que quieran y Dios se la va a dar y no les va a poner condiciones. Dice, cuando ustedes pidan sabiduría, pídansela a Dios y Él se lo va a dar sin condiciones. Y cuando se la pidan, asegúrense de que su fe sea solamente en Dios y no duden. Y leamos lo que dice, porque una persona que duda tiene la lealtad dividida y es tan inestable como una ola del mar que el viento arrastra y empuja de un lado a otro. Estas personas no deberían esperar nada del Señor. O sea, ¿qué podemos esperar si estamos dudando según ese versículo? ¿Qué deberíamos de esperar? Nada. Léelo. Es lo que está diciendo. Entonces, muchas veces nosotros venimos y le echamos las culpas a las circunstancias. No, que si la inflación no hubiera estado ahí, si no se hubieran llevado las rosquillas, las roscas de Reyes de Costco, si no, y empezamos a decir tantas cosas en nuestra mente, ¿verdad? Comenzamos a culpar a otros de lo que está sucediendo. Comenzamos a culpar inclusive al mismo Señor. Señor, ¿yo por qué nací así? Yo soy rebelde porque el mundo me ha hecho así. Porque nadie, y empezamos con esa onda, ¿verdad? Y te voy a decir, ¿qué canción más victimista esa, ¿no? Y todos estamos allí, en la frontera, listos para entrar a la tierra prometida, pero no entramos. Y esas personas, dice ahí Santiago, no deberían esperar nada del Señor. Si no crees que Dios te va a llevar más allá, simplemente no va a suceder. Si estás derrotado en tu mente, ¿qué oportunidades tienes? Muy pocas o ninguna. Y mucho de esto, hay veces que va relacionado del dolor de tu pasado. Y tú sabes lo que estoy hablando, el dolor de tu pasado. Pero lo más maravilloso de todo es que tu fuerza no está en ti, tu fuerza está en el Señor. La fuerza del pueblo de Israel no estaba en ellos, estaba en el Señor. No estaba en que se habían gigantes o que se habían gente armada en el otro lado. No, su fuerza estaba en el Señor. Entonces, algo que nosotros vemos aquí es que tú y yo debemos dejar de decir lo que no podemos hacer y comenzar a decir lo que Dios sí puede hacer. Eso es importante antes de seguir leyendo. Debemos dejar de decir lo que no podemos hacer. Quiero hacerte una pregunta. ¿Tienes tú la capacidad para poder decir, este año va a ser sobreabundante para mí, por sí mismo? No, yo no tengo la capacidad. Yo no sé lo que va a venir, pero tengo que dejar de decir que no lo puedo hacer. Alguno va a decir, ya comenzamos con esas ondas humanistas. Sí, si tú crees, lo puedes hacer.
Pregunta, ¿qué puede hacer Dios en tu vida? Tú no naciste para el fracaso. No naciste para ser una persona derrotada. No naciste para la mediocridad. No naciste para una vida sin rumbo. No naciste para no tener propósito. Tú naciste para el éxito en el Señor. Naciste para ser más que vencedor. Eso dice la Biblia que nosotros somos. Seguimos leyendo en Números 13, versículo 30. Pero Caleb, uno de los 12, trató de calmar al pueblo que se encontraba ante Moisés, porque aquella gente, después de estar caminando durante año y medio, un poquito más, estando ahí, ya querían entrar y de repente se dieron cuenta que las noticias, por una parte eran buenísimas, pero por otra parte nos van a matar si entramos ahí. Y entonces Caleb les dijo, los trató de calmar, les dijo, vamos enseguida a tomar la tierra, vámonos. De seguro podemos conquistarla. Claro, Dios se lo había dicho, él estaba seguro de eso. Pero nota lo que dice el versículo 31. Pero los demás hombres que exploraron la tierra con él no estuvieron de acuerdo. Y si tú notas, son las dos mentalidades que existen. La mentalidad de derrota, y ahorita vamos a ver la mentalidad de derrota de una forma clara. Y está la mentalidad de el que es más que vencedor, como Caleb. Venían los que tenían la mentalidad de derrota, dicen, los demás hombres que exploraron la tierra no estuvieron de acuerdo y dijeron, no podemos ir contra ellos, son más fuertes que nosotros. Contundente, ¿es contundente o no? No podemos, muchachos. Todo esto es una bendición, es verdad que aquí estamos, miren, todo esto lo tenemos, pero no podemos ir. Son más fuertes que nosotros, olvidémonos. Entonces comenzaron a divulgar entre los israelitas el siguiente mal informe sobre la tierra. Esta es una narrativa. Cuando dice divulgar, recordemos, en aquel tiempo no habían, obviamente, nada electrónico, no había amplificadores, no había nada para poder hablarle a 2 millones. A ver, escuchen todos, esta es la opinión. Comenzaron a divulgar de una manera negativa, comenzaron con una narrativa que fue pasada de persona a persona. Y dice, la tierra que atravesamos y exploramos devorará a todo aquel que vaya a vivir allí. ¿Y qué es lo que Dios les había dicho a ellos? Que entraran. ¿Pero qué es lo que ellos estaban diciendo? Van a ser devorados. Y sigue, si seguimos leyendo, dice, todos los habitantes que vimos son enormes, hasta había gigantes, los descendientes de Anac, y al lado de ellos nos sentíamos como qué, y así nos miraban ellos. Fíjate, aquí hay una palabra clave allí, súper clave, porque es clave para ti y para mí, es la palabra sentir. ¿Cómo se sentían ellos? Como saltamontes. Como resultado, cuando yo me siento como saltamonte, yo creo que toda la gente me ve como saltamonte. Lo más seguro es que la gente decían, estos son extranjeros, decían. Estos a saber de dónde vienen. Pero no pensaban, son saltamontes. Fíjate, el término saltamonte es un término ultra despectivo. Es un término como que vengo y le hago. Es correcto. Pero quizás ellos no estaban pensando eso. ¿Cuál fue el problema? Que ellos a sí mismos se veían y por lo tanto se sentían como saltamontes. Recuerde, yo primero pienso, según Romanos capítulo 12, versículo 2, primero yo pienso y después mis emociones hacen la jugada. Entonces, si yo me veo como saltamonte, ¿cómo voy a creer que la gente me ve alrededor? ¿Qué pasa con la niña que tiene anorexia? Toda la gente le dice, estás linda, estás delgada, pero ella se pone frente al espejo y cree que tiene 350 kilos. Y se siente mal y la gente le dice, mujer, estás quedando cadavérica. Pero en su mente,
Por mucho que tú le digas las cosas, ella se siente que está ultra obesa. ¿Me doy a entender? Entonces, eso es lo mismo que estaba pasando acá. Se sentían así, ellos se sentían como saltamontes. Entonces, fíjate que aquí, esto es importante, no nos afecta, y esto lo dijo hace miles de años, Epicteto, un griego que había sido esclavo. Él dijo en una oportunidad, se lo voy a leer, dice: no nos afecta lo que nos sucede, sino lo que nos decimos que nos sucede. O sea, el problema no es qué habitantes había en esa tierra, sino lo que nosotros decimos que nos puede pasar a nosotros. Ese fue el problema, la respuesta de ellos. ¿Por qué Caleb y Josué tenían una opinión tan diferente a los otros 10? ¿Por qué razón? Porque ellos estaban viendo a Dios, no se estaban viendo a ellos, no estaban viendo las circunstancias, estaban viendo a Dios. La interpretación que le damos a la tierra prometida que tenemos enfrente, relacionándola con nuestro pasado, eso es lo que nos afecta, la interpretación. Pero si nuestra interpretación es: Dios me tiene al borde de la tierra prometida, el 2024, agárrense que iba yo, voy a comerme este mundo, voy a entrar y voy a evangelizar, va a ser el mejor año de mi vida. Hey, ¿se te puede morir alguien? La muerte es hermosa. La persona que ya se fue está con el Señor. Y la persona que se fue, aunque a mí me duela y me parte el corazón, Dios le estaba librando de algo y ya no tiene que lidiar con un mundo tan difícil. ¿Qué más me puedes decir? Si lo más terrible que le puede suceder a un ser humano es que se muera, y si la muerte es algo que tú y yo no podemos evitar, entonces ¿para qué le tememos a la muerte? Entonces, ¿qué te trae el 2024? ¿Qué te trae a ti el 2024? Cualquier cosa que sea, es la tierra prometida. Hay que creer que Dios quiere darte la tierra prometida. Hay que creerlo. Porque si comenzamos a decir: soy débil, soy acabado, soy lo peor de este mundo, mi mamá ejerció la prostitución, que mi papá nunca me enseñó, además no conocía a mi papá, que mi mamá, etcétera, y empiezas a hablar: yo no tuve oportunidades, pero fulano de tal sí tuvo oportunidades, no, yo soy, y comienza con esa narrativa. Oíme, esa mentalidad de derrota te va a consumir, porque te estás viendo como saltamontes. Pero ¿cómo te ve Dios? Pregunta, ¿te ve Dios como saltamonte? ¿Cómo te ve Dios? Como más que vencedor. Así es como Él te ve. Así te ve Él. Así te miras tú. Lo que recibimos va directamente relacionado a lo que creemos y esperamos. Simple y sencillamente. Eso es lo que vemos en Santiago. Si yo dudo, no lo voy a tener. Hay veces que Dios, aun cuando dudamos, nos da las cosas, porque así es Dios, así es el Dios de gracia. Pero en términos generales, si yo no creo en que ahí está la tierra prometida, y si yo no espero esa tierra prometida, entonces si yo no confío en el Señor, entonces ¿qué es lo que voy a recibir? Nada, nada, o muy poco, porque siempre está la gracia de Dios ahí. Entonces lo que recibirás en el 2024 no va a estar relacionado a todo lo que Dios te pueda dar. Va a estar relacionado a lo que crees que es una autonarrativa negativa. Y entonces hay personas que dicen: yo ya llegué a la cúspide en mi profesión, ya me retiraron, no, yo ya soy una persona mayor que comenzó con una serie de achaques que ya no tienen retorno. Lo mismo hubiera podido decir Moisés. ¿Sabes tú qué edad tenía Moisés cuando comenzó a dirigir al pueblo? 80 años de edad. Y hay algunos que dicen: no, que yo estoy viejo, ya Dios no me puede usar, tengo 33 años. Moisés tenía 80.
Y entonces Dios quiere darte más de lo que puedes imaginar. Tú dices, es que no puedo ganar más, Dios no me puede dar más. Y te metes a asuntos como que Dios es bueno en la iglesia. Entonces tú dices, sí, yo voy a la iglesia para aprender cosas espirituales. Y como quiero aprender cosas espirituales, voy a la iglesia, pero ahí me hablan de cosas espirituales. Pregunta, ¿no es el que tu familia sea bendecida algo espiritual? ¿No son tus finanzas algo espirituales? ¿No es tu desarrollo como un gran trabajador algo espiritual? Todo eso es espiritual. Pero nosotros decimos, es que Dios no me puede dar más. Es imposible que Dios me lo dé. Y Dios quiere darte más de lo que puedes pedir o imaginar. Escucha bien esto. Tu proveedor no es tu trabajo. Dios es tu proveedor. Cuando tú dices, no es que el proveedor que yo tengo es mi trabajo, tengo que conservarlo aunque me paguen mal. ¿Por qué? Puedes conseguir un mejor trabajo donde te paguen mejor. Puedes ir y pedir, porque eres un buen trabajador, pedir un aumento. Si no, estar tranquilo y buscar la mejor opción. Al fin y al cabo, no es tu jefe tu proveedor. Dios es tu proveedor que te dio ese lugar. Me estoy dando a entender, todo esto va relacionado con la derrota y la abundancia. Dios puede y quiere cambiarte para siempre. Y Él no está limitado por tu educación, ni porque tengas una maestría, ni porque te haga falta más experiencia en esa área. Él hace lo que Él quiere para bendecirte, porque tus circunstancias no limitan a Dios. Lo que sí lo limita es nuestra fe. Tus circunstancias no limitan a Dios, pero tu fe sí. Lo que te ha pasado no limita a Dios, pero el no creer que lo puedo recibir sí limita a Dios. Y en Números 14:1 vamos a leer, dice: entonces toda la comunidad empezó a ¿qué? ¿Ha llorado alguna vez? ¿Ha llorado y ha dicho, yo vine, tomé una escalera, la puse sobre una pared que pensé que era la pared de Dios y empecé a escalar, ¿verdad? Para ver, al llegar arriba del muro, ver toda la abundancia, y me di cuenta que era la escalera equivocada y te pusiste a llorar. ¿Te ha pasado eso alguna vez? Ellos se pusieron a llorar porque ellos habían puesto una escalera y la escalera estaba sobre un muro, pero ese muro no era Dios. ¿Sabes cuál era ese muro? Nosotros, la fuerza de nosotros, nuestro poder, nuestra maestría, nuestro doctorado, el buen trabajo que tengo, mis buenos ingresos, mi capacidad, mi pasado, etcétera, etcétera. Pon todo lo que quieras. Y allí ponemos la escalera y empezamos a subir. Y de repente llegamos arriba y nos dimos cuenta que era la escalera equivocada. Que donde teníamos que habernos subido, o donde tuvimos que recostar nuestra escalera, porque el muro era el muro equivocado, era el muro de Dios. Era el muro de Dios porque Dios se va a encargar. Si estás en el muro adecuado, Dios se va a encargar de hacer todo lo demás. Tú vas a tomar un paso de fe, vas subiendo un paso en la escalera, otro paso de fe, y otro paso de fe, y otro paso de fe. Y cuando llegues arriba, la tierra prometida llena para ti. Pero dice, sus voces se elevaron en una gran protesta contra Moisés y contra Aarón. Y dicen, si tan solo hubiéramos muerto en Egipto. Qué malagradecidos, ¿no? ¿Crees tú que ellos fueron malagradecidos? Así somos nosotros, así que no hablemos tan mal de ellos. Si tan solo hubiéramos muerto en Egipto, incluso aquí en el desierto se quejaban. Nuevamente, terribilitis, si nosotros dejáramos de quejarnos, la vida nos cambiaría todo. Dice, ¿por qué el Señor nos está llevando a esta tierra solamente para que muramos en batalla? A nuestras esposas y a nuestros hijos se llevarán como botín. ¿No sería mejor, imagínense, volvernos a Egipto? ¿No sería mejor quedarnos aquí en la misma mediocridad de siempre? ¿No sería mejor creer que nada va a suceder?
Y fíjate lo que sucedió, versículo 4. Entonces conspiraron entre ellos. Escojamos a un nuevo líder y regresemos a Egipto. ¿Qué había hecho mal Moisés? Los llevó hasta la tierra prometida. Los llevó al borde. Estaban listos para entrar. ¿Quién tuvo para ellos la culpa? No son ellos. ¿Quién tuvo la culpa? Moisés. Moisés tuvo la culpa. Entonces, sigamos leyendo. Entonces Moisés y Aarón cayeron rostro en tierra ante toda la comunidad de Israel. Y dos de los hombres que exploraron la tierra, Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefoné, se rasgaron la ropa y dijeron a todo el pueblo de Israel: la tierra que atravesamos y exploramos es maravillosa. O sea, no podían gritarlo. Se rasgaron. Ustedes saben, el concepto de rasgar es máximo dolor, máxima expresión. Si el Señor se agrada de nosotros, Él nos llevará salvo a esa tierra y nos la entregará. Es una tierra fértil donde fluyen la leche, la miel. No se rebelen contra el Señor y no teman al pueblo de esa tierra. ¿Cómo yo me rebelo contra el Señor? Según este contexto, dudando. Así es. ¿Cómo yo me rebelo contra Dios? Dudando. Si yo no creo, me estoy rebelando contra Dios. Le estoy diciendo: no, Señor, tú no puedes. Es imposible que el 2024 sea el año de mi vida. No lo puedes hacer. Es imposible que lo hagas. Y así nos rebelamos contra el Señor. Por lo tanto, el resultado es: comenzamos a temer al gobierno, comenzamos a temer todo lo que está en la sociedad, comenzamos a temer al jefe, comenzamos a temer nuestras propias capacidades. Y sigue diciendo: para nosotros son ellos, esos gigantes son como presa indefensa. Ellos no tienen protección, pero el Señor está con nosotros. No les tengan miedo. ¿Por qué Aarón? ¿Por qué Moisés? ¿Por qué Josué y Caleb le decían eso? Porque ellos sabían que Dios es poderoso. Había que rechazar todos los pensamientos negativos de derrota que están allí. Le estaba diciendo: no temamos, no nos rebelemos contra Dios. No nos rebelemos contra Dios. Y en Número 14:10, miren lo que sucedió. Sin embargo, toda la comunidad comenzó a decir que apedrearan a Josué y a Caleb. Entonces la gloriosa presencia del Señor se apareció a todos los israelitas en el tabernáculo. Y ya saben lo que dijo Dios: no van a entrar. ¿Y cuánto tiempo tardaron más en entrar? 38 años más, 38 años de fracción, 40 años vagando en el desierto. Hago la pregunta que dije al inicio: ¿cuántos años tardaron ellos en llegar al borde de la tierra prometida? Año 6, 8 meses, así es. Tardaron. Pero ¿cuánto tiempo tardaron en entrar? 40 años. La razón, ayúdame, a ver si este estudio bíblico lo pudimos ver, si fue claro, si Dios te habló. ¿Por qué fue que no entraron? Qué bonito. Incredulidad, falta de fe, no creer, mentalidad negativa. Por todo eso no entraron. Simplemente no pudieron entrar. Y Dios dijo: no van a entrar. Y a toda esta generación se va a morir. Los únicos que van a pasar, obviamente, son aquellos chiquitos que están ahí, que andan al lado de los papás derrotados. Ellos sí van a entrar. Va a entrar Josué, va a entrar Caleb. Y tú, Moisés, tampoco vas a entrar. ¿Sabes cómo se llama eso? Mentalidad de derrota. Yo quiero preguntarte: ¿eres una mujer derrotada sin haber entrado al 2024? Ya te derrotaron. La gente alrededor ya te derrotó. Ya fuiste derrotado. Lucas 8:50. Vamos a leer una cosa que dijo Jesús a Jairo, cuya hija ya había muerto. Su niña de 12 años ya había muerto.
Le dijo, no tengas miedo, solo ten fe y ella será sanada. No era que tenía una enfermedad y la había sanado, sino que la niña estaba muerta. Entonces, mi pregunta es, ¿qué fue lo que se murió en tu vida? ¿Un divorcio? ¿Un fracaso? ¿Depresión? ¿Muerte? ¿Abuso? Esas son fallecimientos en tu vida. Mediocridad, problemas matrimoniales, problemas personales. ¿Qué es lo que has estado viviendo? Oye, ya es momento que digamos, basta. Dios me quiere dar cosas mayores y mejores, y yo le creo a Dios. Es más, te voy a decir esto, y ojalá que lo pueda decir con fuerza. No recorramos el mismo camino donde estamos hoy por los próximos 40 años. No lo recorramos. No seamos como el pueblo de Israel. No lo recorramos, no lo recorras en tu vida. Diga, hasta aquí no vas. Yo no sé si el resto de mis hermanos lo va a hacer, pero yo, Señor, no quiero recorrer 40 años más. Me rehúso a hacerlo. Estoy en el borde de la tierra prometida y quiero entrar. No sé lo que tú tienes para mí, pero sé que son cosas grandes. Entonces, eso es importante. No recorramos el mismo camino por los próximos 40 años. Para terminar en el mismo lugar donde estábamos exactamente hoy, el 7 de enero del 2024. Entonces, como acciones para esta semana y para los meses que vienen, ora de acuerdo al poder de Dios. Cada vez que le hables a Dios, ora de acuerdo al poder de Dios. Dile, Padre, tú eres el Todopoderoso, quieres darme el mejor año hasta hoy. Me cuesta creerlo, te lo confieso, me es muy difícil. Tengo tantos pensamientos de derrota que tengo que limpiarme. Ayúdame, pelea contra eso. Apártate a pelear contra eso y lee acerca del poder de Dios. Y puedes decirle, Señor, yo sé que tú vas a traer lo mejor para mi familia, vas a traer lo mejor para mí, vas a traer lo mejor para mis finanzas, vas a traer lo mejor para la iglesia, para mi grupo, para mi ministerio, para mi negocio, para mi clase, para mi maestría, para mi doctorado. Dios, yo sé que tú vas a enviarme lo mejor. No te permitas, además de orar de acuerdo al poder de Dios, no te permitas pensamientos llenos de derrota, porque eso es rebelarse contra Dios. Y no es que Dios va a estar bien enojado contigo, simplemente Dios quiere darte la tierra prometida y cuando tienes esos pensamientos de derrota le estás diciendo, yo no te creo, Dios, si entramos ahí nos van a matar. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Vas a estar 40 años en el desierto. Hay que esperar, y es lo otro que podemos hacer. Hay que esperar, anticipar por cosas grandes. Yo quisiera pedirte en esta semana que te tomes un tiempo. Por ejemplo, con Loida hemos pasado 3 meses prácticamente entrando y saliendo de hospitales con situaciones familiares y ha sido tan difícil. Pero por ejemplo, estamos pensando ahora en el 2024 y lo queremos hacer pronto, apartarnos e irnos a un lugar y empezar a escribir cosas grandes que esperamos ver. Nosotros creemos que ahí está la tierra prometida y Dios nos lo puede dar. Si Dios no nos los quiere dar, allá Él, pero no va a ser por mi falta de fe. ¿Me explico? No va a ser porque yo no lo crea. Entonces lo voy a escribir y voy a estar orando continuamente por eso. No voy a estar permitiendo que pensamientos de derrota vengan. Es nuestro deseo, a nombre de Isaac y de mi persona y de los supervisores de la iglesia y de todos estos líderes maravillosos que tenemos, son grandes hombres, son buenos hombres. Queremos animar a toda la iglesia a que entremos a la tierra prometida. ¿Qué les parece que entremos este año? ¿Qué les parece? ¿Lo hacemos? Amén, amén. Eso es lo que tenemos que hacer. Entra a la tierra prometida. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos. Señor, no queremos recorrer el mismo camino por los próximos 40 años, solo para terminar en el mismo lugar donde estamos exactamente hoy. Queremos pedirte que queremos empezar a escribir, anticipar todas esas cosas grandes
que tiene la tierra prometida, y queremos orar de acuerdo a ese poder de Dios. Queremos impedir que pensamientos llenos de derrota nos inunden. No lo queremos dejar, porque hoy hemos aprendido que eso es rebelión contra ti. No queremos rebelarnos contra ti. Queremos entrar a la tierra prometida. Y Señor, gracias por este tiempo. Gracias por esta iglesia que en este 2024, juntos y en cada una de sus partes, va a entrar a la tierra prometida. Te pedimos por el mejor año de nuestra vida, y un año que no habíamos visualizado qué tan sobreabundante iba a ser. Úsanos, Señor. Usa a cada uno de estos líderes maravillosos que tenemos, a los miembros de los grupos de crecimiento, los líderes de ministerio, personas que se entregan tan de lleno, Señor, por aquellos hermanos y hermanas que en este momento están allí con los niños sirviendo, por aquellos hermanos que de alguna manera se están conectando hasta hoy a tu iglesia. Gracias por esta iglesia, Señor. Gracias por tu palabra, y gracias porque vamos a entrar a la tierra prometida. En el nombre de tu Hijo Jesucristo oramos. Amén.